Hoy día vemos al Espíritu Santo como agente protagonista en todo. En todo lo que hagamos, el Espíritu Santo tiene que empezar a ser el protagonista de nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo empieza a ser el protagonista de nuestras vidas, empezamos a ver otra autoridad. Nuestra autoridad no viene por nuestro conocimiento ni por nuestra fuerza. Nuestra autoridad viene por cuánto yo confío en la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuánto yo confío verdaderamente? ¿Cuánto tú confías en la guianza del Espíritu? En lo que el Espíritu no es depender de la Biblia. ¿Qué nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña que eran hombres que dependían de la guianza del Espíritu. Y son experiencias de hombres con el Señor. El tema es cuánto yo dependo de esa guianza. Cuánto yo dependo de confiar en el Espíritu. Cuánto yo confío hoy en el Espíritu, en lo que Él me está guiando. Verdaderamente cuánto confío en lo que Él me guía. Y ahí dejo de buscar respuestas y lo que empiezo a buscar es hacerme más sensible a Él. Empiezo a perder yo el protagonismo y Él empieza a tomar otro protagonismo en mi vida. Y empiezo a tener otro discernimiento. Empiezo a tener otra agudeza en las cosas. Empiezo a tener otra sensibilidad. Empiezo a ya no pastorearme a mí mismo, sino que es el mismo Señor que empieza a pastorear mi vida. Él me empieza a pastorear. Empiezo a escuchar su consejo. El escuchar su consejo, el escuchar lo que Él está diciendo de eso que yo veo. Empiezo a mirar las cosas como Él las ve. Necesitamos hoy, para este año, yo algo que recibía importantísimo, que es que el Espíritu Santo vuelva a guiarnos. De donde perdimos el rumbo, de donde nos desenfocamos. Hermano, el cómo comenzamos un año y el cómo lo terminamos debería ser de igual importancia. Y el cómo lo transicionamos también. Creo que está bien, el Señor siempre, su gracia va a estar sobre nosotros y Él va a darnos la victoria. Pero el saber posicionarnos en poder dejar que ninguna palabra caiga por tierra, en poder tomar todo el fruto que Él nos ha dado, el poder responder cada vez como el Señor quería, creo que eso nos va dando otro nivel de autoridad. Como profetas, tenemos muy claro quizás a veces hacia dónde vamos. Y el direccionamiento profético siempre ha estado en nosotros, es decir, siempre hay una dirección, hay una forma de caminar, hay algo, un objetivo. La iglesia profética aporta eso de que ve más adelante. Pero ¿dónde está la autoridad? Ya no es dónde tengo que ir, ahora tengo que saber cómo ir, cuándo ir y en qué ir. Muchas veces me vi cruzando una nación por tierra y el Señor me dijo, deberías haber cruzado en avión. Fui a una tierra y sufrí del clima y el Señor me decía, deberías haber ido en otra fecha. He aprendido así. He aprendido de los errores. He aprendido a decirle, Señor, yo sé que tengo que ir a este lugar. ¿Cuándo? Espero en ti. ¿Cómo? ¿Qué debo llevar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Cada cosa debería tener esa guianza. Yo le estoy hablando de algo que tiene que ver con naciones, pero yo sé que todos los días son decisiones que tenemos que tomar. Es nuestro trabajo, es nuestra familia. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, no debería haber dicho esto que dije? No debería haber dicho esto, pero quizás no era la forma, ni el lugar, ni el momento, ni el tiempo. Quizás había que hablarlo, pero no era así. Ahí está la madurez. Ahí está el fruto que se está perdiendo, el no saber cómo actuar en base a lo que estamos viendo. Bueno, este tiempo es un tiempo donde vamos a entrar en otra dimensión de madurez, donde vamos a esperar el cómo, donde vamos a entender el cómo y el cuándo, y el en qué, cómo hacerlo. Creo que es sumamente importante volver a esa guianza del Espíritu, pero para eso se necesita confiar. Entonces, el cómo comenzamos un año y cómo lo terminamos es igual de importante. Y el cómo lo transicionamos es igual de importante.
¿Cómo hemos transicionado este año? Yo creo que hay victorias, hay derrotas, hay buenas decisiones, hay malas decisiones. Bueno, por lo menos lo vamos a terminar en victoria con el Señor. Y lo vamos a terminar adorando. Lo vamos a terminar este año declarando su grandeza, declarando su amor, declarando su victoria sobre nosotros. Yo me gozo en ver cada hermano que hoy día vino y vino con tanta pasión, con tanta hambre de adorar. No solo de recibir, sino de poder entregarle al Señor un corazón sincero, un corazón que busca adorar. Entonces, indudablemente, todos los territorios avanzan de una forma distinta, todas las familias avanzan de una forma distinta. Yo me voy dando cuenta de la forma que tiene de avanzar la iglesia de Argentina. No es igual la iglesia que se está levantando en Europa. Tiene una forma de avanzar distinta porque los territorios son distintos. La iglesia de Cunaco no avanza igual que la iglesia de San Fernando. La iglesia de Curicó no avanza igual que la iglesia de Melipilla, del Monte. La iglesia de Venezuela no está avanzando igual que la iglesia de Perú. Y así cada territorio que el Señor nos ha ido confiando en unidad y en amor, donde no estamos imponiéndonos sobre otro, sino que verdaderamente estamos, donde no nos estamos imponiendo sobre, sino que verdaderamente estamos uniéndonos al trabajo que el Señor está haciendo en eso y levantando a la hermandad, levantando a esos hermanos. Entonces, todos los territorios avanzan de forma distinta. Bueno, las familias también. Las peleas de iniquidad que tiene que dar Waldo Nati no son las peleas de iniquidad que tengo que dar yo y Katy. Las peleas que tienes que dar tú no son las mismas que tengo que pelear yo. Las peleas que tiene que dar el otro no son las mismas. El tema es cómo la estamos abordando esas peleas. ¿Estamos peleando lo que tenemos que pelear? ¿Cuánto terreno le hemos cedido a la tiniebla? Bueno, volver a pararse en la posición y como dice la Escritura, más que los centinelas esperan la mañana, así espero en el Señor. Es decir, tengo que pararme como alguien que vigila mis noches. ¿Cuáles son mis noches? Mis noches son la iniquidad, mis noches son el pecado, mis noches son los momentos cuando yo veo que la oscuridad se está moviendo. Si tú no te das cuenta que la oscuridad se está moviendo es porque estás dormido. Yo debo velar. Hermano, yo tengo que entender esto y esto es sumamente importante. Porque a lo largo de los años vengo todavía peleando con esto. Tengo una doctora que yo llevo y ella me dijo, le digo cuál es su problema, me dijo, ¿cuál es su problema? Así me dijo ella. Su problema, me dijo, es que el territorio, el nivel de aguas que hay hoy no es acorde para la tierra. Por ende, la sequedad de la tierra produce esas alergias. Yo venía preguntándole al Señor, ¿por qué tantas alergias en este tiempo? Claro, el nivel de sequedad de la tierra produce que nuestro cuerpo rechace el nivel de sequedad y por eso nos dan las alergias, a los alérgicos. Y ahí es donde nos da rinitis y una persona que tiene problemas de alergia, cualquier resfriado le da bronquitis, y es una cuestión, una locura. Sí, una locura. Y ella me dijo, usted lo que debería hacer, me dijo, no, fácil, me dijo, usted, me dijo, no debería vivir en esta tierra, usted debería vivir en una tierra más húmeda. Usted debería vivir en algún país como Brasil, me dijo, algún país. Yo le dije a mi esposa, me dijo, por su problema de rinitis, me dijo, usted debería vivir en un país tropical. Yo le dije, Katy, cada vez que vuelvo de Brasil me enfermo acá. Pero yo siempre lo asocié aquí el cambio de clima. Y no, es porque el nivel de humedad, mi cuerpo se acostumbra tanto a eso que me hace tan bien como cuerpo, me hace bien Brasil, me hace tan bien Brasil, de verdad que me hace tan bien, que cuando llego acá, la sequedad del territorio me produce las alergias. Bueno, es algo personal, se los comparto, pero creo que nuestro cuerpo está llamando, ya, no, un viaje más largo. Bueno, no sé. Es parte, o será que mi cuerpo también tiene que
conectarse con el tiempo de la tierra, no sé. A veces he peleado que las alergias también están peleando las aguas, ¿me entiendes? Entonces entendía que mis alergias son parte de una pelea por las aguas, cosas que el Espíritu del Señor nos va hablando. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque he visto tanta gente que queda estancada en cosas a causa de no pelear sus batallas. A lo largo de los años, yo creo que cada uno de los que tiene experiencia en el Señor ha visto familias que quedaron estancadas, hermanos que eran muy poderosos en el Señor, de repente los vimos estancados por religión, por alguna supuesta revelación que los llevó a una cautividad, por peleas que no se dieron dentro que se tenían que dar, es decir, no le di el tiempo a la familia que tenía que darle y terminé perdiendo la familia y terminé tratando de pelear cosas y terminé rajuñando y a la final los ve y los hermanos eran tremendos en el Señor, pero están estancados a causa de que no han querido vivir la revelación. Naciones, hermano. Yo veo un despertar en la iglesia hoy día de distintas naciones donde tú veías movimientos en distintos países y tú decías, tremendo movimiento en el espíritu. Hoy día, ¿qué quedó? Nada. ¿Por qué? Porque o metieron la mano para querer ellos tomar lo que le pertenecía al Señor, o verdaderamente no supieron valorar ni cuidar lo que Dios les había entregado. Y se diluyó todo. Y hoy día vemos que son regiones en el espíritu que están bajo juicio del cielo a causa de que los corazones no se han querido quebrantar y buscar por dónde va el río del Señor. Y no, pero tenemos que seguir con el cultito, tenemos que seguir con la chaya, tenemos que seguir con el tema y seguimos con nuestra farándula y nuestro sistema y toda nuestra cosa, pero verdaderamente tendríamos que humillarnos y clamar al Señor, quebrantarnos y decir, por ahí va el río. Por ahí va. Hermano, Moisés no logró entrar a la tierra prometida. Moisés, que tenía una humildad que ninguno de nosotros tiene. Pero en un momento que él no supo responder, terminó robándole todo el diseño de la tierra prometida que estaba para él y para sus generaciones. Es que si nosotros no entendemos que la pelea que estamos dando es generacional, estamos en un evangelio muy perdido. La iglesia perdió de visión en las generaciones. Por tener su culto, hoy día vemos que las generaciones no están conociendo al Señor y son absorbidas por otras cosas, por sistemas de este mundo, corrientes de este mundo, y vemos que los hijos se están perdiendo. Aún la iglesia no supo cómo hacer entrar a gente con experiencia, ancianos, porque trató de meterle una intensidad que el anciano no podía. Entonces se necesita sabiduría, se necesita un corazón sabio. Necesitamos la sabiduría, necesitamos, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero el primer consejero que necesitamos que se siente en la cabecera de la mesa es el Espíritu Santo. Él tiene que estar en la cabecera de nuestras mesas. ¿De cuál mesa? De la de tu casa, de la congregación, de los territorios. El que tiene que estar en la cabeza de la mesa es el Espíritu Santo. Recuperar la posición del Espíritu Santo en nuestra atmósfera de autoridad es nuestra responsabilidad, no del pastor. Es tu responsabilidad que el Espíritu Santo vuelva a gobernar primero tu corazón. ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo venga a influenciar a nuestras generaciones si primero no está influenciando nuestro corazón? Recuperar el decir, Espíritu Santo, necesito que tú me enseñes como un niño que necesita volver a aprender todas las cosas. Necesito una reforma completa en mi vida. Refórmame. Refórmame, Espíritu Santo. Es tanta la religión, es tanto el conocimiento, es tanto lo que he aprendido que necesito tener el corazón de Pablo, necesito vaciarme, es basura. No me está resultando esto. No logro llevar una vida con el Señor y una vida en el mundo. Necesito definir mi corazón. Y esto es parte de lo que nosotros necesitamos este año, que es sacerdocio. No solo ser caballos que saben abrir las puertas, sino que caballos que saben obedecer la guianza del Espíritu. Un caballo salvaje termina dañando, incluso yo veía la otra vez un
un documental y un caballo mismo mató a otro caballo pequeño a causa que le pegó una patada sin darse cuenta y termina matando a un caballo pequeño. Y esto, a mí el Espíritu Santo me habló. Me dijo, si no hay un nivel de gobierno en tu corazón, esto termina pasando. Terminamos aplastando a los que están al lado de nosotros, terminamos rompiendo cosas que el Señor estaba edificando, terminamos imponiendo cosas que el Señor ya estaba haciendo. Qué importante saber por dónde va el Espíritu. Yo no puedo ir con el mismo mensaje que voy a Brasil, que voy a Perú. No puedo ir con el mismo mensaje a Venezuela. No puedo venir con el mismo mensaje acá, porque yo sé el nivel de mensaje que ustedes están recibiendo por años. Entonces, el cómo están atendiendo la palabra es tu responsabilidad. ¿Cómo atiendes lo del Señor? ¿Cómo lo atiendes tú? Eso es lo que nos genera estancamiento, el cómo lo estamos atendiendo. Todos estamos recibiendo la misma palabra, la diferencia es cómo tú lo estás atendiendo, lo que recibe. ¿Cómo puede ser que para uno resulte y para otro no resulte? Porque el tema no es cuánto sabes, es cómo bajas eso a tu realidad. Cómo tú estás bajando eso a tu realidad. Entonces, cómo la Escritura nos mostró que corazones iban cambiando. Gente que comenzaba en el comienzo y terminaban después crucificando al Señor. Judas es un ejemplo claro de un corazón que cambió. Dice que Judas se transformó en lo que fue. Llegó a ser, eso dice la palabra exactamente, llegó a ser traidor. Se construyó algo en su corazón que llegó traicionando al mismo Señor. Al mismo Señor. ¿Cuántas cosas hoy día estamos traicionando que vinieron de parte del Señor porque nuestro corazón se está transformando en algo que no era lo que Dios quería para tu vida? Y cuando cosas de nuestros hijos, cuando vemos cosas y no las corregimos en el tiempo, no las encauzamos en el momento, no, el Señor lo va a hacer. Hey, Dios te quiere usar a ti. Cosas que pasan y no le damos la importancia que tienen que dársele la importancia. Cuando de repente una pequeña ofensa se transformó en una construcción de rencor, de amargura, de cosas que se fueron albergando y se transformaron en cosas gigantes que la tiniebla construyó dentro de nosotros. ¿La tiniebla tiene la capacidad de construir? ¿O no vemos los edificios? Aunque uno dijera, no, pero la construcción del Señor es otra. Dios construye con vida. Entonces eso a nosotros nos debería verdaderamente hoy día enseñar cómo construye el Señor. Estamos tan distraídos a cómo construye la tiniebla que tratamos de ganarle al sistema y terminamos siendo gobernados por él. Pero ¿y si empezamos a mirar cómo construye el Señor? Vas a ver otro reposo. Otro reposo. No es lo mismo estar en un edificio que estar en un monte. Vas a ver otra grandeza, vas a ver otra dimensión de grandeza, de autoridad, vas a ver otro nivel de reposo, vas a ver otro nivel de vida. Entonces así es como gente, buen café, ¿eh? Así es como gente va quedando estancada. Yo he visto, hermanos, que como nosotros a veces, yo sé que deberíamos haber terminado el año en otra posición, yo sé, estoy 100% seguro, pero bueno, lo vamos a terminar adorando. Pero creo que este otro año, las peleas que hoy día no logramos vencer, este otro año las vamos a vencer. Porque los espíritus son cíclicos. Los espíritus son cíclicos. Es decir, el demonio vuelve de tiempo en tiempo y vuelve a tocar la puerta y dice, ah, está vacío. Y re vacío, dice. Voy a... y viene a habitar y dice, voy a volver a mi casa, pero vuelvo con otros peores. Eso dice la palabra. Bueno, hoy día estás peleando con otros peores. No es lo mismo que peleaste antes. En las cosas que le diste lugar al diablo son cosas peores. Y ahí es donde yo debo decir, bueno, hay que recuperar el terreno que se perdió. Otra actitud. Otra actitud. No me voy a seguir corrompiendo, sino que voy a ir en el camino de la santidad. Son dos caminos. ¿Ah?
estamos terminando este tiempo y todo esto son llaves para cuidar el fruto, para tomar el fruto, recoger el fruto. El otro día teníamos la reunión con el alcalde, yo le estuve ahí, le compartí de los madianitas, él anda peleando con sus madianitas. Yo le dije, el primer madianita que tiene que pelear está acá. Eh, sí, y de verdad que a Leonó está con su grupo ordenándolo y todo, y él me manda, no, y estamos haciendo un discipulado, lo estoy discipulando, estamos haciendo un trabajo. Hay otras, él pelea con otras cosas, por la posición de autoridad que el Señor le ha confiado, y el tema es que cómo va a responder él a esa posición, y el nivel de corrupción también la tiniebla lo jala de otra forma. Es decir, eso tenemos que entender. Yo no juzgo su vida, pero a mí me corresponde decirle, mire, esto es lo que Dios está hablando. A ti te corresponde vivirlo. A ti, hermano. Yo no te puedo venir aquí a decir, a traer un mensaje que escuché de enlace y venir, no por criticar enlace, pero venir y escuchar cualquier mensaje, sino que verdaderamente yo estoy trayendo lo que yo creo que el Señor nos está hablando para esta comunidad. No solo para nosotros, sino para esta comunidad. Para esta comunidad hay muchos hermanos que están pidiéndonos dónde están las palabras que compartimos porque no saben cómo encontrarlas. Porque hay gente que quiere escuchar lo que se está soltando acá. Porque están entendiendo por dónde va el Espíritu. Entonces, gente que vemos la Escritura, corazones que fueron cambiando. Cambiaron como para bien, como cambiaron para mal. Creo que vamos viendo ejemplos de vida. David, momentos de gloria y autoridad y cántico y salmo, y después pecando con medio mundo, destruyendo sus generaciones. Dice que murió solo. No estaba ninguno de sus hijos con él. Y para qué decir el corazón de Absalón, y uno empieza a ver cómo terminan las generaciones. Pero bueno, de ahí las generaciones de David terminaron en una prostituta. Y de ahí sale el Señor. Y de ahí salió el Señor. De un linaje completamente corrompido. ¿Qué representa el linaje de David? Un linaje que se le fue dado todo por gracia y perdió todo por gracia. Perdió todo por pecado. Eso es lo que representa para nosotros David. ¿Y sabes qué es lo que representa? Nuestra vida. Nuestra vida. Una vida que venía de una corrupción que tú ni siquiera te imaginas. Yo creo que averiguáramos de nuestra cuarta generación, nos asombraríamos de la corrupción que venimos. Solo la cuarta. Y de ahí miráramos más atrás, ¿para qué decir? Yo creo que venimos del mono algunos, real. Porque de verdad que gente que no, de verdad, solamente respondiendo a sus instintos carnales. Respondiendo a sus instintos. Y uno de verdad que empieza a rescatar en sus generaciones, pero Dios te confió otra cosa a ti. En tu generación Dios vino y dijo, voy a confiar otra cosa. Otra cosa que le puede cambiar el rumbo a la generación. Es otra cosa. Lo que tú estás recibiendo es otra cosa, hermano. Vemos la escritura, gente que no cuidó. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces perdió lo que Dios le daba? No cuidaban. De repente, cuando querían solucionar, ya estaba la tiniebla con la tremenda construcción adentro. Dice que Saúl le entregó para hacer las armas a los pueblos vecinos que eran enemigos de ellos. El pueblo de Israel no tenía armas para pelear. Bueno, hoy día vemos un tipo de religión dentro de la iglesia que solo cantan, pero cuando tienen que pelear no saben. Tienen puro romanticismo con el Señor y el evangelio del romanticismo. Pero cuando hay que pelear las cosas no saben. Yo a mis hijas no les tengo que enseñar solamente a ser apasionadas por el Señor. Tengo que enseñarles que hay que velar, que hay que cuidar, que la tiniebla es sagaz. Estamos enfocados en el Señor, sí, pero hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas en la Escritura. En Apocalipsis, que a nosotros nos deberían hablar, hay vírgenes que salieron a buscar el aceite fuera de tiempo, porque estaban en sus cosas. Entonces se trata de buscar las cosas del Señor en el tiempo oportuno. Eso es fruto.
Eso es madurez. Eso es un cambio. Eso es cuando yo digo, este es el tiempo, porque estoy viendo que esto ahora es ahora. Ahora, la hora viene, la hora es ahora. Cuando yo entendí algo del Espíritu Santo, yo es ahora que debo accionar eso, es ahora que yo tengo que tomar el cambio, es ahora donde yo tengo que decir, esto tiene que cambiar, es ahora donde yo me tengo que parar y decir, hay una forma que el Espíritu Santo me está enseñando a hacer las cosas. Quiero aprender ahora. En todo es así. La tiniebla no tiene la capacidad de reproducir vida, pero sí tiene la capacidad de construir. Y algo que no se soluciona rápido termina construyendo la tiniebla. Lo he visto en mi empresa, lo he visto en mi familia, lo he visto en mi vida, lo he visto en la congregación, lo he visto en la hermandad en las naciones, lo he visto en todos lados. Cada vez que la iglesia se distrajo de hacer lo que tenía que hacer, después cuando se dio cuenta tenía tremenda Babilonia construida. Porque no solucionaron cosas que parecían que eran pequeñas, las fueron dejando atrás, cuando verdaderamente esas cosas hay que solucionarlas cuando el Señor te las muestra. Estamos muy pasivos. Hermanos, estamos muy pasivos en las cosas del Señor. Estamos muy entretenidos mirando los ratoncitos que se comen la viña, cuando verdaderamente tendríamos que salir con foco a cazarlos. Yo le dije al alcalde, por último, porque él también tiene yo le hablé de estas zorras que se comen la viña, y le dije, por lo menos pegue un disparo para que si se arrancó con el fruto, pegue un disparo al cielo, por último, para que sepa que si vuelve hay alguien que está cuidando. Se fue con el fruto, está bien, me lo robó, pero por último, ¡pa! Es decir, hey, si vuelve, estoy atento ahora. Y eso le dije, eso significa soltar la voz. Decir, sí, me robaste, pero y empezar a declarar, empezar a soltar la voz, empezar a ordenar las cosas en el espíritu. La tiniebla va a saber, oye, este otro. ¿Sí? Amén. ¿Cuál debería ser nuestra agilidad? Que todo nuestro cerco esté cerrado, donde nada pueda entrar y nada pueda salir. Velar por el cerco. Hasta pelear, hasta que nada pueda salir y nada pueda entrar. Porque donde hay un agujero, donde no hay un centinela, donde no hay algo que se está, la tiniebla va a entrar. Bueno, empecemos primeramente por expulsar. ¿Qué sacamos con cerrar? Si vamos a cerrar con lo que está, vamos a cerrarlo con lo que está dentro. Entonces, para cerrar primero empecemos a echar fuera lo que no tiene que estar. Y después que echamos lo que tiene que estar, empecemos a cerrar. Y de repente se te metió uno por un lado, pero ya cerraste el otro lado. ¿Sabéis que por acá no va a entrar? Bueno, lo expulso por acá, cierro por acá, no importa. ¿Sí? Y empiezo a cerrar, empiezo a no darle cabida, empiezo a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que todos los frentes están velados. ¿Y cómo estoy yo? Como un centinela que espera la mañana, así espero en ti, oh Dios. Cuidando, velando. Hermano, estos son llaves. Tú tienes que ver cómo bajo esto. Y el Espíritu Santo te empieza a mostrar al tiro de lo que Él te está hablando a ti. Oye, te estoy hablando de esto, te estoy hablando de esto. Eso es. Hermano, eso es. Y lo que Él te mostró, anótalo, grábatelo en tu corazón, piénsalo, ruméalo. No lo dejes caer por tierra. ¿Qué sacas con acordarte de la prédica completa si no sabes qué es lo que el Espíritu Santo te habló en ese momento cuando eso se soltó? Entonces, ¿cómo vemos en la Escritura corazones que fueron cambiando, gente que no cuidó o no buscó cuando tenía que buscar? ¿Cierto? Las vírgenes sensatas y las prudentes. El cómo vamos guiando, confiando en la guianza del Espíritu, cómo vamos atesorando lo que Dios nos entrega, cómo vamos bajando las realidades que estamos oyendo. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, pero su casa no cayó porque estaba edificada en la roca. ¿Quién es el que edifica en la roca? El que me oye estas palabras y las hace. El que me oye y las hace.
Entonces, cuando una comunidad pone por obra lo que va entendiendo, eso va cambiando su forma de vivir. El no usar el equipamiento que Dios nos da está mal. Dios te dio un equipamiento para que los use. Pero no, nosotros queremos seguir. No, si yo aprendí a cortar el pasto con el, ¿cómo se llama el que corta? El rozón, pero hoy día tienes equipamiento de máquinas eléctricas, a motores, y tú dices, no, pero es que yo aprendí con el rozón. Claro, puede que lo vas a cortar igual, pero tienes un equipamiento mejor para solucionar ese problema. El tema no es solucionar solo el problema, madurez es cómo lo soluciono, cómo Dios quiere. Y empiezo a darme cuenta que el tiempo para el Señor es importante, el cómo yo voy atendiendo lo de Dios va posicionándome en otra autoridad. A veces no es darle una clase psicológica al hijo de esto y lo otro, sino decirle, esto me dice el Señor, ¡pah! Listo. Pero ¿cómo lo sabes? Te vi en el Espíritu, Dios me mostró esto de tu vida. Listo. Todo un estudio de 4 años quedó reducido en un don de ciencia que el Espíritu del Señor te mostró y listo. Y listo. Ahora lo demás no lo estamos eliminando. Perfecciona, complementa, es más equipamiento. Pero si Dios te dio dones, ¿qué estás haciendo con ellos? Yo digo, como si tenemos dones de adoración, por darte un ejemplo, el teclado. ¿Cómo puede ser que tú teniendo un teclado no generes atmósferas de luz en tu casa? Yo no lo sé hacer porque Dios no me ha dado este equipamiento a mí. Pero si yo tuviera esto y este don, es muy probable que yo estaría en mi casa con esto por lo menos en la semana buscando y adorando y no estaría encerrado eso ahí. Estaría buscando al Señor en la semana. Porque sé que Dios me dio ese equipamiento para generar atmósfera. Por darte un ejemplo. No sé si la chunto. O eso. Si Dios nos da eso, es porque Dios te dio algo. Si Dios te dio una voz angelical que no me la dio a mí, ¿por qué no estás cantando en tu intimidad con Él? ¿Será que Él disfruta y se deleita y esa voz te la dio porque tienes una autoridad en tu voz? Pero no lo estás usando. No lo estás usando. Tus dones no lo estás usando en tu atmósfera. Ahí es donde tú tienes que aplicar lo que Dios te dio. Acá lo aplicamos y acá la potencia es tremenda. ¿Cuánto más sería esto de sostener en el Señor cuando lo usas en intimidad? Pero claro, los Reels, los Instagram, los Netflix y todo eso, hermano, están habitando pero con gloria en tu casa. Hay herramientas que la herramienta que yo tengo para mis hijos y para mi familia es el consejo. Porque Él me dio dones pastorales de consejo. Entonces lo que yo más uso en mi casa es el consejo. Yo voy aconsejando mi casa porque es un don que Dios me dio. Pero no tengo la habilidad para tocar eso. ¿Qué hacemos? Ponemos música envasada y no es lo mismo. Aunque le ponemos toda la pasión en la casa, mi esposa igual a veces guitarrea y chicharrea, y le ponemos, pero no es lo mismo. Tú tienes otra, digo, los hermanos tienen otra riqueza. Claro, pero cuando me toca aconsejar soy muy agudo porque es mi don. Y Katy tiene otro discernimiento y empezamos a reconocernos y empezamos a ver que nuestras hijas, todo en la casa todos tenemos sueños, todo el tiempo, todos los días. Y hoy día, antes era un sueño una vez a la semana, porque era un sueño yo. Hoy día tenemos sueños todos los días, porque si no sueño yo, sueño ella. Si no sueño yo, sueño ella. Si no sueño, sueño la más chica. Entonces estamos teniendo no una guianza, pero sí un complementar del espíritu, porque somos 6 personas que están recibiendo sueños todos los días. Ni te digo lo que el Señor nos ha hablado. Y ni te digo lo que el Señor ha hablado de acá. Porque es nuestro equipamiento. Y de repente, y soñé con este hermano y este. Justo. Yo recibía lo mismo. Listo, por ahí va, oremos. Pum. Y por ahí va. Pero porque empezamos a entender y a confiar en el equipamiento. Tú no estás confiando en el equipamiento, estás tan deslumbrado con el equipamiento de otro que no estás confiando en tu equipamiento. Estás tan deslumbrado con el equipamiento que a otro Dios le dio que quieres puro ¿cómo llego a ese equipamiento, hermano?
es muy probable que el equipamiento que tú tengas sea demasiado precioso, pero no lo estás valorando. Yo le decía a Katy, a mí no me asombra, ni me gusta estos autos que tienen todo el equipamiento de comodidad que pareciera que tú no manejas. No me gusta, a ella sí, a mí no me gusta, porque yo digo, si el auto no tiene ni un ruido, para mí no es auto. A mí me gusta escuchar el ruido del auto. A mí me gusta manejarlo, a mí me gusta pasar los cambios, a mí me gusta sentir que yo manejo. Bueno, a mi esposa le gusta más decir yo me siento y este auto me lleva. Y ojalá ni un ruido y la comodidad y la frescura de la, y qué sé yo, con todas las comodidades. Para mí eso no me, lo veo y digo, y las perillas? ¿Y dónde está el ruido, el motor? ¿Dónde están las cosas que suenan, los metales que ruido, los errores del auto? ¿Dónde están? ¿Cómo los soluciono? ¿Cómo soluciono el auto que se me va para el lado y lo manejo para acá? ¿Cómo no está eso? Bueno, eso no me gusta. Porque a mí me gusta sentir que yo manejo el auto. Y disfruto el ruido del auto. Disfruto su ingeniería, disfruto. Pero uno dice, pero es que, bueno, pero es lo que está en mi corazón. Y de repente otro dice, disfruto más la comodidad. Bueno, a mí no. A mí me gusta la incomodidad del auto. Cuando es cómodo me aburro, me duermo. Para mí el auto tiene que ser entretenido. Tiene que tener, ojalá, una cosita, ¿ah? Que suene, a mí me gusta manejar rápido el auto porque se empiezan a engrandecer los sonidos del auto. Y escuchar, a mí me gusta mucho escuchar el sonido del, no de atrás, el tubo de escape. Y el tubo de escape tú lo empiezas a escuchar en cierto nivel de aceleración, cierta revolución, ¿o no? Bueno, hay gente que escucha el tubo de escape y se asusta. ¿Qué pasó? Se asusta. Está tan acostumbrado que el auto no suene nada, que escucha un ruidito y se asusta. Bueno, a mí me gusta que suene y que se mueva. Me gusta, de verdad que me gusta eso, pero tiene que ver con un tema de equipamiento. Y fíjate cuando a alguien le gusta un auto antiguo, y tú lo ves, oh, y uno queda para adentro y dice, ¿cómo lo tiene tan bonito? Pero una persona, ¿cierto?, que no le gusta un auto antiguo, va a ser como, no sirve para nada, para mí es un tesoro escondido. Pero tiene que ver con un tema de equipamiento, donde Dios te empieza, ¿qué saco yo con enfocarme con el otro que va en toda una vida como decir yo quiero eso? Cuando tengo todo el disfrute de este auto antiguo y decir, ya, ¿sabéis que este soy yo, este auto antiguo? Pero este auto antiguo tiene otra cosa, ¿o no? Le saco brillo, tiene esto, tiene lo otro, disfruto lo mío, este soy yo. Está bien, el otro quizás tiene toda la vida ganada, conquistada y todo esto, pero de alguna forma yo esto voy donde tengo que ir y lo disfruto. Bueno, tu familia tiene imperfecciones, tu vida tiene imperfecciones, tú eres ese auto de imperfecciones. Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si veo una imperfección, decir, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo busco solucionar esto? Y ahí es donde va nuestro corazón. Entonces, el no usar el equipamiento que Dios nos da está mal. Está muy mal. Hay hermanos que están recibiendo otro tipo de equipamiento, porque otro tipo de revelación. Pero el nivel de equipamiento que estamos recibiendo nosotros no es menor. Es muy probable que en el espíritu tengas una espada que tú ni siquiera te imaginas. Yo me di cuenta cuando fuimos a la montaña y ninguno tenía la capacidad física de poder bajar y subir esa montaña de forma normal. Pero nos dimos cuenta de que éramos unos verdaderos guerreros allá arriba porque peleábamos. Yo me caí de como de 4 metros, me paré como si nada. Seguimos, veían cortando las ramas y todo. Y yo decía, somos todos gorditos que no hacemos nada. No éramos alpinistas, pero de verdad que yo creo que con esa capacidad de radicalidad y de corazón que teníamos, le podíamos ganar a cualquier alpinista. Aunque usted no lo crea. ¿Ah? Bueno, quizás en nuestra mente creíamos que estaba ocurriendo algo así. Pero quizás en nuestra mente estaba ocurriendo, pero de repente íbamos así. No sé. Sí.
Como cuando uno cree que va rápido y te pasa el que va rápido. Sí, a mí me ha pasado. Sí, es triste. Bueno, yo le eché una carrera a una Ford Raptor, a mí me gusta mucho ese vehículo, y fuimos para arriba, íbamos subiendo a Puente Negro y veía una Ford Raptor que venía detrás mío. Aparte, de ahí ya. Y de repente yo veía, yo venía, de repente dije ya, y venía atrás y me veía como cambiando luz. Dije, hay que ponerle. Y adelanté, y lo miro para atrás, estaba atrás de nuevo. Después, adelanté, y de repente en una curva digo, ya, señores, por ti. Adelanté, adelanto, y de repente veo pasar, ya veníamos llegando casi a Puente Negro y hay una parte donde hay una subida, no sé si se han fijado, y después la bajada al puente. Y de repente dije, y le pongo, y de repente lo puedo pasar así, por el lado, y digo, no. Y ahí como que me detuve, me fui tranquilo, me venció, pero le eché la carrera con todo lo que pude, me ganó. Era una Ford Raptor, tenía otro equipamiento, ¿qué iba a hacer yo? No importa. Me dio como 4 por litro, pero no importa. Le di la pelea. Es que ese tendría que ser nuestro corazón en la vida. Hay batallas que no las vamos a ganar fácil, pero para eso está el Señor. Para decir, yo soy y viene el Señor y nos da la Ford Raptor. Entonces, tú tendrías que meditar y cómo has cuidado la semilla que Dios te entregó este año. ¿Cómo cuidaste la semilla? Verdaderamente aparece, ¿sabes qué? Uno de los pasajes que yo creo que es más claro de Jesús es cuando Él habla de la semilla. Porque en pocos pasajes, en pocos textos, Él explica verdaderamente el significado de eso. Y Él se da el tiempo de explicar el tema de la semilla. Y dice, esta es la buena tierra, esto es lo otro. Mira, esto, y empieza a explicar. Lee la parábola de la semilla, del sembrador. Y empieza a hablar y explica cada tierra, qué es lo que cada tierra. Esa parábola para nosotros debería ser una regla de vida, de las cosas que nosotros deberíamos pelear para poder no perder lo del Señor. Deberíamos tener un doctorado en eso, un doctorado en lo que es la parábola de la semilla, porque verdaderamente es tan importante cuidar lo que el Señor nos entrega y a veces lo perdemos tan fácil por, como decía, dureza, ansiedades, tantas cosas, y te lo explica tan detallado que yo creo que pocas veces el Señor se dio ese tiempo. Otras veces decía, era así, y les hablo así para que no entiendan y para que cuando vean, no vean. Y como que el Señor trataba como de que el que quiere entender suba acá y yo le mostraré. Pero esta vez como que Él bajó y dijo, mira, esto se los voy a entregar por misericordia y gracia, mira, entiendan esto. Entonces, la posición espiritual que tenemos como comunidades son distintas. Son distintas. Es decir, la posición espiritual que hoy día tenemos los hermanos de Chile, los hermanos de Venezuela, como decía yo, los hermanos de distintos, son distintas y tienen una forma distinta de responder. Lo importante es hoy día ver en qué posición estamos nosotros como familia, como persona. ¿Y qué tenemos que decidir? En este tiempo, tú como persona, ¿qué decisiones tienes que tomar? Amén. Busque Josué, capítulo 1. Con el dulcecito me hice como un café con miel. Extraordinario. Josué 1, del 6 al 11, ¿lo encontró? Josué 1, del 6 al 11. ¿Todos lo encontraron? Es un pasaje muy conocido, pero nos quedamos solamente con la parte esfuérzate y sé valiente.
Y como que a uno le pregunta, esfuérzate y sé valiente, ¿pero en qué? Bueno, ahora vamos a entender en qué. Como que no, esfuérzate y sé valiente, es como tengo que llegar ahí. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entender, eso es muy importante para el Señor. Estamos dentro de la época de la iglesia que ya importa muy poco el entender hacia dónde el Señor quiere ir. Importa muy poco, lo que importa es sacar esto para mi vida, cómo lo aplico. Pero verdaderamente el entender qué es lo que el Señor estaba hablando es nuestra responsabilidad. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a tus padres que les daría. Tú harás. Yo juré, yo prometí tierra, pero tú lo harás. Tú, hermano, tú. Dios confiando una palabra a un hombre. Dios confiando toda una tierra a un solo hombre, a un pueblo. Dios confiando territorios. Dios confiando propósitos. Dios está confiando un propósito tremendo a Josué. Si nosotros entendiéramos que los propósitos después de que nace la iglesia de los hechos, no se compara a magnitud a la iglesia, a su pueblo antes de Cristo. No se compara. Los propósitos que tenemos nosotros son mucho más grandes, mucho más. Estos propósitos son sombra verdaderamente de lo que nosotros estamos viviendo. Esfuérzate y sé valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué cosa? Cuidando de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés que te ordenó. Cambiemos la ley de Moisés, mi siervo, cámbialo por el Espíritu Santo hoy. Ese es el cambio. Que hoy día la guianza no viene de alguien, de una voz que reposó en un hombre, sino que hoy día viene la guianza del mismo Dios, que es el Espíritu Santo en tu vida. Dice, mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a todo lo que el Espíritu Santo te ordene. Estamos cambiándolo. ¿Se entiende? No te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra. Estamos cambiando. Por eso tiene que tener la escritura. Estamos cambiando del Moisés al Espíritu Santo. No te apartes de él ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca la palabra del Espíritu Santo. De día y de noche meditarás junto a él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que él te diga, porque entonces estarás próspero en tu camino y tendrás buen éxito. ¿Qué ajuste del Espíritu Santo? Dice el Señor, ¿no te lo estoy ordenando yo? Ahí como que Dios dice, ya, rayemos la cancha, decir, estoy hablándote yo. Soy yo, tu Dios, soy yo. Yo te estoy hablando. No te lo estoy hablando yo, pues esfuérzate y sé valiente. De nuevo. No te intimides ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Enseguida, diga enseguida, diga enseguida, háblelo enseguida. Cuando es enseguida, en el instante, en el momento. Enseguida Josué ordenó a los oficiales de su pueblo diciendo, pasad en medio del campamento, mandad al pueblo y decirle, preparaos ración, porque dentro de 3 días cruzaréis este Jordán para entrar a conquistar la tierra que el Señor nuestro Dios os nos ha dado por posesión. Él salió de otra actitud después de escuchar la voz del Señor. No salió, ya vámonos para la casa, que tenemos que ir a cocinar. Ay, vámonos. No, ¿qué vamos a hacer con esto? Él dijo, no, enseguida, esto es enseguida. Cuando yo escucho al Señor, esto es ahora, ya, en el momento, en el instante. Si él escucha al Señor, esto hay que ordenarlo, esto hay que trabajarlo, esto hay que salir del letargo, esto hay que salir del adormecimiento, esto hay que salir
de la confusión, esto hay que salir del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Tengo que salir de esta actitud perezosa, tengo que salir de esta condición y decir, Dios me ha hablado. Y ordenar a todo lo que tengo que ordenar. Todo. No dejar ninguna cabida a la tiniebla. Es decir, si esto está con tiniebla, vamos a traer luz. Si esto tiene que ser juzgado, sea juzgado ahora. Si esto tiene que venir la justicia del Señor, que venga. Si esto tiene que venir, bueno, no vamos a darle lugar al diablo. Porque la tierra nos pertenece. La tierra nos pertenece. Los hijos se pelean. Los hijos se pelean. Los matrimonios se pelean. No de pelearse entre ellos, sino que se pelean en el Señor. Por favor, que se entienda. Bueno, las congregaciones se pelean. Las cosas hay que pelearlas. Lo que Dios te ha dado tienes que pelearlo. El trabajo que Dios te ha dado tienes que pelearlo, tienes que defenderlo. Donde Dios te está proveyendo tienes que defenderlo, tienes que ordenar lo que tenga que ordenarse. Tienes que echar a quien tengas que echar. Tienes que traer a quien necesitas, tienes que clamar a Dios. Tienes que venir y decir, esto yo no me puedo estancar. Tengo que remover algo aquí. Pelear las cosas en el Señor. Salir de la intimidación y pelear. Entonces, ¿qué necesitamos? El Señor le decía, valentía para pelear y valentía para poner por obra lo que el Espíritu del Señor te está hablando. Estas son dos cosas que necesitamos. Una, valentía para pelear. Y dos, valentía para poner por obra lo que el Espíritu Santo te está revelando. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué Dios habló para diciembre? Cosecha. ¿Qué habló el Señor? Recoger fruto. Sacar a los madianitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor ha hablado? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo distinto? ¿Qué decisión has tomado en este tiempo? ¿Dónde te estás moviendo tú? No que el Señor está haciendo, ¿qué estás haciendo tú? No es que el Señor, estoy confiando en el Señor, pero cómo estás tú actuando? ¿Qué estás haciendo tú? Estamos en un tiempo de recoger fruto. Entonces, el principio espiritual acá, ¿cuál es? Dios no solo siembra, Él espera cosecha. Amén. Y el fruto no se recoge en cualquier momento, sino cuando ya ha alcanzado la madurez. Aprender a recoger los frutos cuando están maduros. Si el fruto no se recoge maduro, se termina cayendo y perdiendo. Se termina pudriendo en el árbol. Aprender a entender, el fruto está madurando, está listo, hay que recogerlo. Y para recoger el fruto se necesita otra actitud. Otra actitud. Eclesiastés 3:2 dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo donde hay que arrancar cosas que necesitan ser arrancadas. ¿Qué cosa? Si el ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dijo el Señor? Arráncatelo tú. Arráncate el ojo. ¿Qué tiene que ver? No te va a que un hermano a llegar sin ojo, pero si es necesario que tienes que hacerlo. Ese ojo tiene que ver con algo que te está llevando a pecar. Ese ojo puede ser un mal amigo. Una persona que te lleva a cosas que Dios no quiere para ti. Yo tenía muchos amigos en el mundo, muchos. No tantos, pocos, pero igual tenía amigos, para ser más verdadero. Y tenía amigos muy cercanos que de verdad que nosotros nos criamos de chicos juntos. Pero el Señor, la vez que traté de volver a juntarme con Él, llegué y volví a hacer las mismas cosas que hacía antes. Quizás no a la misma gravedad, pero volví a hacer cosas que yo sabía que Dios no quería para mi vida. Hasta que llegué y dije, tomé la decisión, dije, este tipo de persona a mí no me... Yo de verdad le tengo mucha estima, mucho cariño a estos amigos, pero no me sirven. ¿Por qué? Porque es mi ojo que necesito arrancarme de esto. ¿Y qué tiene que ver el ojo con la percepción si no es tan malo? Si no, si igual tiene... Bueno? Y a las finales todas esas cosas de tolerar te terminan haciendo pecar.
lo peor que nos puede pasar es que si no nos arrancamos el ojo, el Señor nos termine cortando la cabeza. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios te quita de la autoridad. He visto muchas veces hombres de Dios, mujeres de Dios, que no supieron arrancarse el ojo cuando tenían que hacerlo y el Señor les terminó cortando la cabeza. ¿Qué tiene que ver con autoridad? Y he visto esas personas, nunca más volvieron a tener la autoridad que tenían. Nunca más. Terminaron perdiendo la autoridad porque en el tiempo de arrancarse lo que tenían que arrancarse no lo hicieron. Y perder la autoridad tiene que ver con perder la autoridad de repente con tus hijos, donde te vieron quizás haciendo cosas indebidas y después nunca más te miraron con la misma autoridad que te podría haber mirado. Por lo menos hazlo por tus hijos, hazlo por tu familia, hazlo por la gente que ama. No avergüences tu casa. Hazlo por los hermanos, hazlo por la iglesia, hazlo por lo último, por lo que recibes. Cambia. Por último, por temor al Señor de lo que estás recibiendo. Es decir, ¿cómo voy a comportarme así siendo lo que otros hermanos desearían y atesorarían lo que yo recibo? Hazlo por gracia, por la gracia que recibes todos los días. Arráncate el ojo que tengas que arrancarte. Entonces, no todo lo que Dios siembra se recoge de inmediato, sino que el problema es que muchos quieren cosechar antes de tiempo. O quieren cosechar siendo que no sembraron. Y dicen, oye, pero ¿cómo el otro está cosechando y estamos lo mismo y yo nunca cosecho? Nunca sembraste. No, si sembré. No sembraste. Tú creías que sembraste, pero no sembraste. No es lo mismo sembrar. Por darte un ejemplo, no es lo mismo dar limosna que dar ofrenda. No es lo mismo. Y no es lo mismo dar limosna que dar miseria. No es lo mismo. Entonces, el problema de muchos es querer cosechar antes de tiempo, dejar perder el fruto por falta de unidad y discernimiento. La palabra fruto, en el hebreo, estoy casi terminando, no tanto porque falta un poquito, pero son las 1:10 recién. Para que vuelva en sí, vuelva en conciencia, no se vaya, no deje que el diablo le robe lo del Señor. La palabra fruto en el hebreo es perf, que significa resultado visible, evidencia de vida, consecuencia de un proceso interno terminado. Entonces, vemos que la palabra fruto en ninguna parte dice es esfuerzo, sino que dice que es evidencia. ¿Evidencia de qué? Que si hay una raíz va a haber un fruto. Y si hay frutos porque hay una raíz. Evidencia de una construcción, de algo que creció. Es algo que creció. Entonces, si hay madurez, raíz, obviamente va a haber cosecha. ¿Por qué no hay fruto? Porque no hay madurez. La iglesia que no está aprovechando de frutos es porque no tuvo la madurez. La iglesia, la familia que no ve frutos es porque no vio en el tiempo de cuando tenían que responder maduramente, no lo hicieron. No fueron solícitos en algo, no hubo madurez. La madurez viene a consecuencia de que alguien que responde al Señor. Y el fruto no se va a dar si no hay madurez. No se va a dar. ¿Qué sería la madurez? Raíz. Una raíz firme. La madurez es esa raíz de vida tuya, donde tu vida está fundamentada y cimentada en los principios del Señor, en su corazón, su guianza, su confianza, en todo lo que yo sé cómo recibirlo. Cómo yo recibo lo del Señor es muy importante, muy importante. Dios siempre dijo, yo no voy a desperdiciar vino nuevo en odres viejos.
Y no tiene que ver con la revelación que escuchas, tiene que ver con lo que Él construye en ti. Ese es el vino nuevo, lo que Él hace. No, revelación puede escuchar cualquiera. Hoy día está tan... Prendí YouTube, ponía un hermano que sabes tú que habla de parte del Señor, lo pusiste a escuchar. Pero eso no tiene que ver con revelación. Yo hoy día puedo escuchar a Emerson Ferrer, por darte un ejemplo, a mí me gusta mucho Emerson. Yo lo escucho y digo, ¿y dónde anda? Y de verdad que las enseñanzas que él escucho, yo no enseño de la misma forma ni hablo lo que él habla, porque de verdad que yo escucho y digo, a mí yo es en el aire eso. Es puro neuma, puro espíritu. Y yo lo escucho y digo, y de verdad que lo escucho 5 minutos y de ahí otros 5 y digo, porque de verdad que yo entiendo que él tiene otra posición en el espíritu por la forma que él vive. ¿Me entiendes? El hermano ayuna más de 200 días al año. Yo como más de los 365 días en el año de lo que debería comer. Es otra vida. Ya con ayuno ya nos metimos en problemas porque yo no ayuno como él ayuna. Yo desayuno. ¿Me? Estoy tratando de dejar cosas, me cuesta. Dejo el pan, esto y lo otro y creo que soy Superman. Hoy dejé el pan. Hermano, el hermano ayuna 200 y tantos días y se mete con el Señor y está en otra profundidad con el Señor y uno dice, ¿hay otra autoridad? ¿Hay otra autoridad? Pero la forma que yo peleo las cosas es otra autoridad, porque los trasfondos que yo tengo son otros trasfondos. La vida que tú llevas es otra, lo que tú viviste es otra cosa, entonces tu forma de pelear es muy probable que sea distinta. Tu forma de defender las cosas del Señor también. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es defender, es decir, Dios me sacó de la calle. Entonces, Él era sacarme de ahí, yo sé lo que es defender las cosas en la calle, no es como alguien que las defiende de un hermano que le quiere robar algo. El otro está dispuesto a matarte para robarte lo que tú tienes, quitarte lo que y tú tienes que tener otra radicalidad para defender las cosas. Pero entiendo que fue un entrenamiento de Dios para poder hoy día defender las cosas del Señor. Y tú empiezas a darte cuenta que lo que Dios te llevó a vivir también fue un entrenamiento. Él te entrenó. Él te hizo ver cosas para decir no las hagas por último. Él te enseñó, no sé, por darte un ejemplo, yo sé lo que es el mundo. Yo podría decirle a mis hijas, mira, esto es lo que ocurre. Tú podrías enseñarle a tus hijos lo que es la religión, porque lo viviste. Y sabes lo que hace la religión. Sabes el daño que hace la religión y el nivel de gravedad. Ahora lo peor que podría hacer yo, decir, pero igual tiene algo bonito y decir, igual se pasa bien, por darte un ejemplo en el mundo y vuelvo atrás, porque digo que igual hay cosas buenas. Y empiezo a mirar lo que antes miraba como malo, lo empiezo a mirar como bueno. Muchos hombres de Dios les pasó eso en el camino. Empezaron a llamar bueno a lo que Dios llamaba malo. Y empezaron a mirar como bueno algo que el Señor había desechado. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Señor? No en cuanto le cantamos, no en cuanto le cantamos, ni en cuanto bailamos, ni en cuanto saltamos, es parte de. Porque puede ser que esa manifestación de cantar y adorar sea fruto, pero Él se glorifica en el fruto. Él no se glorifica en el culto, Él se glorifica en el fruto, en cómo tú respondes en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, cómo tú respondes con tu familia, en eso, en cómo tú respondes con tu corazón, cómo tú reaccionas frente a la tentación, al deseo, cómo tú reaccionas frente a lo que se te viene a ofrecer la tiniebla. Hermano, al Señor Jesús le ofreció todos los reinos. ¿Tú crees que todo lo que viene es de Dios? Le ofreció. Tentó a Jesús. No, que ¿qué me va a tentar a mí? Tentó a Jesús. Lo intentó con él, no lo va a intentar contigo. Se lo intentó con el que no podía, no había forma de corromper su corazón, pero igual lo intentó. Satanás es así de intenso. Es tóxico el ángel este.
Es tóxico. No se cansa. No se cansa, el diablo no se cansa. Él vino, dice la Escritura, él vino a matar, a robar y a destruir. A eso él vino. Ese es su propósito y él lo está cumpliendo. Él lo está cumpliendo ¿a dónde? En las familias, él lo está cumpliendo en las generaciones, en las ciudades, en los territorios, en las congregaciones. Él está cumpliendo lo que él vino a eso y no va a descansar hasta que lo cumpla. Bueno, pero la iglesia, dijo el Señor, pero yo he venido a ustedes para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo no nos puede tocar. El diablo no tiene autoridad sobre los hijos, a no ser que los hijos se la den. La serpiente nunca debería haber corrompido el huerto. Porque no solo se corrompe Adán y Eva, corrompió todo. Cuando nosotros decidimos pecar, no solo te corrompes tú, corrompes todo lo que está alrededor. Corrompes todo lo que Dios había construido, corrompes todo. Y después uno dice, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Consecuencia, hermano, déjate. Sal de la victimización. Es consecuencia de tus decisiones. Y ¿sabes qué? Debería haber sido peor, es gracia. Vivir así ya es gracia. El Señor te debería haber destruido, pero te ama, lamentablemente. Pero de verdad, el Señor es demasiado misericordioso, demasiado. Yo digo, Señor, no entiendo. Él es el buen pastor, no hay otra forma. Fuimos llamados a vivir el reino, verlo, entrar, no solo saber de él. Hay mucha gente que sabe del reino porque ha oído, ha escuchado, escucha mensajes, escucha prédica, escucha lo que otros hablan, escucha, tiene un buen lenguaje. Aprendió a hablar el lenguaje, pero nunca vivió. ¿Se ha fijado? Nosotros hoy día podemos aprender inglés y nunca haber estado en Inglaterra. Bueno, así a veces vivimos el reino. Y nunca lo hemos visto ni entrado, pero aprendimos el lenguaje. Bueno, el hombre tiene la capacidad de aprender los lenguajes. El lenguaje del reino ya lo tenemos clarito, si cuántos años venimos escuchando. El tema es, ¿lo estás viendo? ¿Estás entrando? ¿Estás viviendo eso? Madianita, el significado de Madián, de Madianita viene de Madián, tierra de Madián, en el hebreo es Midian, con Y, Midian, que significa, miren lo que significa Madianita, contienda, confusión, división. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu madianita? Trae contienda, confusión y división. Los madianitas representan estos espíritus de división cuando atacan cuando el fruto está listo. Está el fruto listo y ¿qué hacen? Dividen a los hermanos, dividen la familia, traen confusión a los hermanos, traen contiendas, te desgasta. Es decir, ¿qué haces desgastándote peleando con tu esposo y con tu esposa cuando deberías estar peleando por los frutos? Todos los días peleando con tu esposa, con tu esposo, todo el día peleando y cuando tienes que tomar el fruto, no tienes fuerza. Si peleaste con los que no tenías que pelear. Aprender a trabajar en unidad es madurez. La unidad es la clave para proteger y recoger la cosecha. Esta es la llave para proteger y recoger la cosecha, unidad. Unidad, mi hermano. Unidad. Es la clave. Entonces, Marcos 3:24, búsquelo, por favor. Estoy casi no terminando. No, con esto quiero ir terminando, con lo que es la unidad. Dice Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hermano, por más que tú te esfuerces, seas valiente, por más que tú des todo tu corazón con eso, por más que tú hagas lo que hagas, si tú estás dividido en tu corazón, eso no va a permanecer.
no va a permanecer. Un reino. Si cambiamos la palabra reino y ponemos la palabra familia, va a ocurrir lo mismo. Una familia que está dividida contra sí mismo no puede permanecer. Si cambiamos la palabra reino y ponemos la palabra congregación, va a ocurrir lo mismo. Si una congregación está dividida contra sí mismo, no puede permanecer. Si cambiamos la palabra congregación y ponemos la palabra comunidad, es lo mismo. Si una comunidad está dividida contra sí mismo, no puede permanecer. Si cambiamos la palabra comunidad y ponemos la palabra mi vida y mi corazón, si yo estoy dividido dentro de mí mismo, contra mí mismo, tal vida no va a permanecer. Entonces, como conclusión, si hay división, hay pérdida de fruto. El fruto se pierde por división. Porque el fruto del Señor se recoge en unidad. No hay otra forma. El fruto del Señor no se recoge solo, se recoge como cuerpo. Fue la enseñanza que nos mostraron nuestros hermanos mayores, los discípulos, los primeros discípulos. Dice que todo ponían a los pies de los apóstoles y conforme a eso repartían. Y cada uno crecía en gracia, en verdad, y veíamos un crecer íntegro, porque todos vivían el uno para el otro. No. Estamos hechos luz, como a años luz. Estamos a años luz de esa realidad. Pero por lo menos empecemos a amarnos. Yo creo que por ahí vamos bien encaminados. Si no nos estamos amando, es muy difícil que podamos estar unidos. ¿Y cómo sé que no me estoy amando? Porque tengo contienda contra el hermano. Porque estoy dividido contra el hermano. Porque estoy confundido. No sé lo que quiero. No entiendo esto, no, estoy confundido. No sé lo que quiero, no sé lo que es bueno. No. El término hebreo, unidad, uno de los términos hebreos es ejad, que es uno. Y también está la palabra yahad, que me gusta mucho, que es lo contrario, podríamos decir. Yahad es lo contrario a dividido, que es el antagonista. Y yahad viene de juntos, combinados. Combinados, es decir, esta combinación, estamos juntos, estamos combinados, con un mismo propósito. Salmo 133 del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, yahad, y en armonía. Esta palabra tiene que ver con descenso de aceite, bendición, vida eterna. Mirad cuán bueno es cuando los hermanos están en ese yahad, unidos en un propósito, recogiendo el fruto juntos, peleando las batallas juntos. Mirad cuán bueno es cuando ellos están viviendo por una visión, por un propósito del Señor. Están unidos, combinados. En el reino, la unidad no es opcional. No es opcional, es el ambiente, la atmósfera espiritual para que el fruto no sea robado. Los madianitas estaban muy unidos a Amalek, a los amalecitas. Cuando se viene a pelear con los madianitas, también se peleó con los amalecitas. Y los amalecitas vienen con todo el trabajo que es la división. Cuando el Señor hace vencer a estos madianitas y a los amalecitas? En Jueces 7. En Jueces 6 estaba Gedeón escondiendo el trigo porque tenía miedo y trataba de esconderlo en cuevas y tenían fruto pero sin libertad. Esos que están escondidos adentro y adoran acá, pero dicen, estamos acá, estamos escondidos, estamos bien, pero sin libertad. En Jueces 7, del versículo 2 en adelante, vamos a leerlo. Ya no hay que tomar. ¿Lo encontró? Del 2 en adelante. Jueces 7, 2. Dice, y dijo el Señor a Gedeón,
el pueblo que tienes contigo es muy numeroso para que yo entregue a Madián en su mano. No sea, dice, que Israel se enaltezca contra mí y diga, mi mano me ha salvado. Pregona pues a oídos del pueblo diciendo, quien tema y tiemble, vuélvase y retire del monte de Galad. Y los del pueblo se volvieron allí 22.000 y quedaron solo 10.000. Dios empezó a probar el corazón del pueblo. Dios empezó a probar el corazón del pueblo. ¿Y quiénes fueron los primeros que salieron? Los que tenían miedo. El que tiene miedo no puede avanzar. El que tiene miedo no puede pelear. El que busca preservarse a sí mismo no puede pelear, no puede avanzar. Y fueron más los que temieron. El que tiene miedo no puede vivir en unidad porque tiene miedo. No puede dar, no puede caminar, no puede avanzar, no puede hacer nada porque tiene miedo. Tiene miedo a perder. El que tiene miedo a perder no puede pelear los frutos del Señor porque su vida está antes, más importante que el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, saquemos a los que tienen miedo. No sirven para pelear. Bueno, hoy día tenemos la autoridad de decir, podemos salir de ese miedo porque ese miedo te paraliza, no puedes pelear. Si tú le tienes miedo a la enfermedad, ¿cómo vas a pelear con la enfermedad? ¿Cómo vas a pelear con algo que le tienes miedo? Lo que más vi yo cuando eran los niños y habían peleas de niños en mi barrio, era que a los que le pegaban no era al que era menos fuerte, más fuerte. Siempre ganaba el que no tenía miedo. Siempre. Yo le pegué a varios cototos, pero porque era valiente. Pero habían otros que yo sabía que si me levantaban la mano me pegaban al tiro. Entonces, ¿qué hacía yo? Les pegaba al tiro, para que no pensaran que podían pegar. Bueno, en el mundo espiritual es así. Hemos recibido tantos golpes de la tiniebla que tenemos miedo. Entonces vino, ¡pah!, te pegó al tiro. Digo, muévete. Vino, el hermano vino, le pasaron 1.000. Primera vez que venía, 1.000 cosas. Vino el otro, le pasaron 2.000. Vino este, le pasaron 3.000. Eso es lo que hace la tiniebla. Eso es lo que hace la tiniebla. Entonces, para pelear tu fruto no puedes tener miedo. Para pelear los propósitos del Señor no puedes tener miedo. Para pelear no puedes tener miedo a nada. Una persona que le tiene miedo a la pérdida de dinero no puede vivir el reino porque todo lo que haga va a decir, no, esto cómo, y ay, no quiero perder. La pérdida es maravillosa cuando es para el propósito del Señor. Es maravillosa. Es maravillosa, hermano. De verdad que cuando vivimos para el Señor no buscamos atesorar cosas, sino que nuestros tesoros están en las cosas que vivimos con Él. Una persona que tiene miedo a la enfermedad no puede hacer nada. Hermano, en los tiempos de COVID, mi esposa es testigo, yo salía a buscar a la gente que tenía COVID y la llevaba al hospital y les daba un abrazo cuando se iban. Que el Señor te bendiga, pero ¿cómo usted? Sin más que el Señor te bendiga. Yo siempre les he enseñado a ustedes, la muerte se enfrenta con valentía. Con valentía. El que tiene miedo a perder no puede hacer nada. ¿Cuándo vas a levantar una empresa si tienes miedo a la pérdida? No puedes. ¿Cuándo vas a hacer algo si le tienes miedo a no lograrlo? No, es que yo no puedo. Sal de ahí. Todo lo podemos en Cristo. Sé valiente, obedece lo que Él te guía y hazlo. Cruza las fronteras que tengas que cruzar, estudia las carreras que tengas que estudiar, levanta las empresas que tengas que levantar, escribe los libros que tengas que escribir, haz lo que tienes que hacer, hazlo. Valentía, siembra, invierte, da tu vida, invierte tus semillas, haz las cosas del Señor. Entonces dijo el Señor a Gedeón, aún el pueblo es mucho, haz que bajen a las aguas y los probaré allí. Y será que de quien yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, pero del que te diga, no vaya, este contigo no irá. Hizo pues que el pueblo bajara a las aguas y dejó el Señor a Gedeón, todo el que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondré aparte. Asimismo todo aquel que se arrodille para beber. Y el número de los que bebieron
lamieron. Fueron 300 hombres, pero el resto del pueblo el resto del pueblo se arrodilló para beber agua. Y dijo el Señor a Gedeón: con estos 300 hombres que han lamido os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todo el pueblo demás se vaya y cada uno a su lugar. Los que buscan las cosas cómodas no pueden pelear. El que busca beber de forma cómoda no puede pelear. El que busca una vida cómoda no va a pelear. El que busca estar cómodo en su vida no va a poder pelear las cosas del Señor. Y hermano, esto quiero que lo podamos entender. Hay gente que va a ser cómoda y no va a querer hacer nada, pero bueno, el que esté dispuesto a lamer con su lengua, ese está listo, dice el Señor. El que esté dispuesto a salir de su comodidad, ese sí puede pelear. El que diga, vamos a juntarnos a las 5 de la mañana, amén. Vamos a tener que ir al cerro, amén. Vamos a tener que hacer esto, amén. Hay que pescar la pala, amén. Hay que sembrar en esto, amén. Amén. Yo salgo de mi comodidad. Ese que está dispuesto a salir de la comodidad, ese está listo para pelear. No, estoy cansado, tengo sueño, tengo frío, tengo hambre, tengo sed, estoy resfriado, tengo esto, lo otro. Ese no sirve. Para pelear no. Los que van a vencer verdaderamente el espíritu de Madián tienen que salir primero. Dos cosas aún. Del miedo a morir, del miedo a perder. Y dos, de su conformidad y de su comodidad. Dijo el Señor, versículo 7 a Gedeón: con estos 300 hombres que han lamido, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todo el pueblo se vaya, cada uno a su lugar. Tomó aquella gente sus pertrechos en sus manos, así como sus chofares, y todos los demás hombres de Israel los envió, cada cual a su tienda, pero retuvo a 300 hombres, y el campamento de Madián estaba debajo de él en el valle. Y sucedió que aquella noche que el Señor le dijo: levántate, baja al campamento, porque yo los he entregado en tu mano. Y si temes descender, baja al campamento con tu criado Fura. Y escucha a los que hablan, pues así tus manos sean fortalecidas para bajar contra el campamento. Y él bajó con su criado Fura hasta el extremo de sus quintados que había en el campamento. Quiero que pueda entender que no era la cantidad de hombres. A veces pensamos que entre números estábamos mejor. No. 300 que no le temen a la tiniebla y 300 que salen del conformismo es lo mejor que el Señor nos podría entregar. Es lo mejor. Es decir, 300 que están dispuestos a esto. Y yo hablo de estos 300 en las naciones, es decir, 300 que están dispuestos a dejar padre y madre, de 300 que están dispuestos a dejar su comodidad, su conformismo, 300 que no están amándose a sí mismos por sobre los propósitos del Señor, son más que suficientes. Yo le dije: Señor, yo no quiero más que esto. Yo no quiero más que esto. Yo no quiero formar una congregación cómoda, ni conformista, ni temerosa. Yo quiero ver gente que verdaderamente esté dispuesta a pelear. A pelear. Somos peleadores. Somos gente criolla, mestizos, de raza peleadora. El pueblo el pueblo mapuche nunca se rindió ante los españoles. Aún siguen peleando sus batallas. Llevas la pelea en tu sangre. Es que, hermano, nosotros llevamos esto en la sangre. Somos gente que pelea. Somos gente que nos ha costado las cosas, que sabemos lo que es ganar las cosas, que sabemos lo que es pelear las cosas. Nos metimos en una época de tanta comodidad y conformismo que ahora no se hace nada, que lo haga otro. Hazlo tú. Hazlo, esfuérzate. De repente veo a mi esposa y yo estoy acostado durmiendo. De repente la veo 6 de la mañana, se levanta, pesca la orilladora y sale a cortar el pasto. 6 de la mañana, hermano. Y pesca y empieza, perdón que se los diga, pero tengo que honrar, es 6 de la mañana. Yo digo, ¿qué hace cortando el pasto? Tiene 4 hijas, está estudiando psicología, pastora, ministra, ¿qué anda cortando el pasto? 6 de la mañana y el pasto es el pasto allá. De verdad. De verdad. Y como que algo que no está le perturba y lo ve y, dice, y lo hace. Yo tengo que decirle: para, ¿sí? Para de hacer cosas.
Entonces yo a veces digo mucha comodidad, venimos de mucha comodidad, mucho conformismo. Como que todo lo que tiene esfuerzo, ojalá no fuera. Esfuérzate, esfuérzate. No tengas temor a hacer las cosas que escribe, trabaja, crea, diseña. Haz algo. Tu tiempo es propósito. Tu tiempo es propósito. Y si peleas tus batallas chicas, de repente el Señor te posiciona y empieza a pelear batallas grandes. Entonces, versículo 12, y Madián y Amalec, con todos los orientales, estaban esparcidos por el valle como multitud de langostas, y sus camellos eran incontables como la arena que está a la orilla del mar. Imagínate la cantidad de enemigos. Y ellos eran 300, y antes eran 20 y tantos mil, no sé cuántos, ya se me fue el número, pero eran demasiados, y el Señor dijo, no, los que no van a pelear no sirven, que vayan los que tengan que ir, ¿o no? A veces nosotros queremos, no, ojalá ser más para que la iglesia va a estar más poderosa, ojalá que haya mucha gente, puro ruido, puro ruido. Que tengan que estar los que están dispuestos a pelear. Que tengan que estar, pensaba en Priscila, ya viene ejemplo con sus hijos, su familia, viene y yo digo, wow, una pasión. Cada uno de ustedes, hermano, que viaja, decir, Dios la podría haber hecho más fácil. Dios podría haber dicho, te voy a dar una congregación cerquita a la vuelta, te voy a dar esta comodidad. Dios la podría haber hecho más fácil, pero ¿sabes qué? Dios nos está enseñando a pelear. No, es que ya estoy muy viejo, ya y Caleb. No, es que ya estoy muy viejo. Y Caleb, ¿a qué edad? Dijo, yo no me voy a morir hasta que ese monte sea mío. Porque ese monte es para mí, para mis generaciones. No me voy a morir hasta recuperar. ¿Y quién va? Voy a ir yo. ¿Ah? Voy a ir yo. No, que tú ya estás muy mal. Voy a ir yo. Dame, y fue y se presentó delante de José. Dame la tierra que me prometió el Señor. La reclamó. Yo no sé si estamos entendiendo lo que el Señor cómo nos está haciendo cerrar el año. Yo de verdad que no sé si lo estamos tomando con la autoridad que deberíamos. Pero si Él nos está hablando estas cosas es porque vamos a ser conocidos por un ejército que somos valientes, por una iglesia que es valiente, una iglesia que es justa, una iglesia que pelea por su santidad, una iglesia que verdaderamente está dispuesta. Van a decir, ¿qué onda? Son cuáticos. Sí, son cuáticos. Entonces dice, estaban esparcidos, eran incontables. He aquí cuando llegó Gedeón, un hombre que estaba relatando a su compañero un sueño y decía, mira, acabo de soñar un sueño. Bueno, que hable los que sueñan, que hable los que ven. Necesitamos gente que vea, necesitamos gente que escuche, necesitamos gente que tenga visiones, que tenga intercesiones, gente que esté metida en el espíritu por lo del Señor. No gente que venga a contarnos sus problemas, soluciónalo. Déjate de contar problemas, soluciones. Quiero escuchar propósito, visión. Quiero escuchar cosas del Señor, que nos sentemos y hablemos de lo que el Señor está haciendo. Amén. Amén. No que te duele una muela, que te duele un pie. Cosas, propósitos, diseño, autoridades. Amén. Entonces dice, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo de tal modo que la tienda colapsó. Gedeón dijo, ya, este es el tiempo. No le habló a él. Gedeón entendía que tenía gente que estaba dispuesta a morir. Él entendió que estaba con gente que no tenía temor, con gente que estaba dispuesta a salir de su comodidad, con gente que estaba soñando cosas, que estaba oyendo cosas del Señor. Y dice, y su compañero respondió y dijo, esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, Ben Boaz, varón de Israel, a Elohim, con todo el nombre y todo el repertorio que tenía que darle, ha entregado en su mano a Madián y a todo su campamento. Dios ya lo hizo. Fue así, Dios ya lo hizo. Y sucedió que cuando Gedeón oyó el relato, qué importante es el relato, gente que sabe contar los relatos, gente que sabe hablar el relato, por eso era importante la adoración. Le dije, Katy,
habla el relato de Miriam. Háblalo, porque este relato es una historia. Gente que tiene dones de relatar las cosas. A mí cuando me preguntan se me olvidan todos los detalles. Pero hay gente que tiene dones del relato. El relato del Señor. Poder seguir el relato de Dios. ¿Qué tiempo está viviendo el Señor? Este tiempo, el relato. Gente que escriba. Gente que cante canciones. Gente que grabe. Gente que todo esto es dejar un relato de lo que estamos viviendo. Por eso dije, Waldo, graben la adoración, graben la palabra. El relato es importante. El relato, que quede en la historia del relato de nosotros, que cuando estemos viejos hay un relato que vamos a contar. Un relato de las batallas que hemos tenido, un relato de las intercesiones, un relato de los territorios donde hemos ido. Todo es un relato de Dios para las generaciones. Por eso necesitamos gente que se levante y empieza. Yo veía y tuve una visión donde vi dos hermanas que se juntaban y empezaban a escribir libros para niños. Y yo creo que es importante empezar a escribir para los niños. Vi otros que se levantaban a escribir para los jóvenes. Vi otros que se levantaban a escribir para la iglesia. Que empecemos a vivir el relato de Dios. Es tremendo. Hermano, es tremendo. Dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño con su interpretación, qué lindo es el que tiene sueño y el otro que interpreta. Dice, mire, le venimos a presentar un sueño, pero esta es la interpretación. No es venga y interprételo usted. No, ¿sabes qué? Oramos, buscamos, tuvimos este sueño y una interpretación. Ah, wow. Porque el sueño lo tuviste tú. ¿No será que Dios te puede dar la interpretación de algo que Él te quiso mostrar? O de repente el otro tuvo el sueño y el otro lo interpretó. Porque ese es el diseño. El cuerpo unido. Y dice que cuando se postró y regresó al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestra mano el campamento de Madián. Y después usted puede seguir la historia por la hora. Después la puede seguir. Entonces, ¿qué yo veo de esto? Que Dios prefirió gente unida, valiente, no conformista, que muchos divididos. ¿Cuál fue el resultado? Victoria. ¿Cuál fue el resultado? Recuperaron el fruto. Amén. Después tengo varias cosas más. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Me gustaría hablar de Amós después, otras cosas. Creo que llegamos a un punto importante del Espíritu. Fue un transitar en el Espíritu, un caminar, toda esta reunión. No sé si se dieron cuenta, pero caminamos algo. No fue tan solamente oír, fue un caminar en el Espíritu, cosas que el Señor nos está hablando. Y poder terminar este año verdaderamente en otra posición, en otra condición, y cada uno poder ver si estamos dispuestos a pelear, si estamos dispuestos a vivir para el Señor. Si vamos a lamer el agua así como tiene que lamerse. O nos vamos a devolver por temor, por comodidad, por conformismo. Póngase de pie, Waldo, me acompaña.